Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. A ver, pensemos en esto. El país más pequeño del mundo. Un estado soberano, con su propia bandera, sus propias leyes, de apenas 44 hectáreas. En medio de Roma, nada menos. Exacto. ¿Cómo es que la Ciudad del Vaticano llegó a existir? Porque su nacimiento no fue para nada algo simple. Para nada. Es la solución a un conflicto larguísimo. De casi 60 años, que puso de cabeza a Italia y que se conoce como la cuestión romana. Un choque de trenes realmente. Hoy vamos a sumergirnos en las fuentes, tratados, crónicas, análisis históricos para entender esta historia. Es un viaje que nos va a llevar desde un papa que se declara a sí mismo prisionero, Literalmente. hasta una negociación secreta con uno de los personajes más, digamos, inesperados del siglo XX, Benito Mussolini. Es que el choque era monumental. No era una simple pelea por un pedazo de tierra. ¿No? Imagina a las dos fuerzas. Por un lado, tienes el nacionalismo del siglo XIX, que está creando una nación moderna y unificada, Italia. Claro, el Risorgimiento. Y por el otro lado, una de las instituciones más antiguas del planeta, el papado, que por más de 1000 años había sido no solo una autoridad espiritual. Había sido un poder político, un rey. Exacto. Gobernaba los estados pontificios, una franja de tierra que partía la península italiana en dos. Y el nudo de todo el problema, lo que la Santa Sede no iba a negociar nunca, era su independencia política. Necesitaban que fuera total, visible y absoluta. Para poder ejercer su misión sin estar sometidos a la voluntad de nadie, ni de un rey ni de un gobierno. Ok, para entender esto bien, tenemos que retroceder a un momento clave. Vámonos a 1870. El 20 de septiembre. Las tropas del rey Víctor Manuel II entran en Roma por la famosa brecha de Porta Pía. La ciudad es anexionada y, poco después, declarada capital del nuevo Reino de Italia. Y uno pensaría, bueno, final feliz para Italia, ¿no? Claro, la unificación está completa. Pero para el papa de ese momento, Pío IX, es una catástrofe. Total. De la noche a la mañana pierde todo su poder temporal. O sea, deja de ser un monarca. Y su reacción es de una contundencia que va a marcar las siguientes 6 décadas. Se niega a reconocer al nuevo Estado, excomulga al rey y se declara prisionero en el Vaticano. Se encierra, literalmente se encierra en los palacios papales y jura no volver a poner un pie en Roma mientras estuviera bajo control del gobierno italiano. Y esto no fue un capricho de un solo papa, ¿eh? No, para nada. Sus sucesores, León XIII, Pío X, Benedicto XV, todos mantuvieron la misma postura. Fueron casi 60 años de prisioneros autoimpuestos. Hay un gesto que lo simboliza todo que es fascinante. La famosa bendición Urbi et Orbi. A la ciudad y al mundo. Exacto. Durante todo ese tiempo, los papas la daban desde un balcón interno de la Basílica de San Pedro, no desde el balcón central que todos conocemos, el que da a la plaza. ¿Y por qué? Pues porque consideraban que la plaza de San Pedro, que estaba afuera, había sido ocupada por un poder ilegítimo. Y esa protesta no se quedó solo en lo simbólico. Tuvo consecuencias políticas gigantescas. Claro, con el non expedit. Eso. El Papa emite esta directiva que en latín significa no conviene. Y en la práctica era una orden que prohibía a los católicos italianos participar en la vida política. O sea, ni votar ni ser candidatos. Imagínate el caos. Estás tratando de construir un país nuevo, una identidad nacional, y la autoridad moral más poderosa de la nación le dice a millones de personas, ese Estado no es legítimo, no participen. Es un sabotaje desde dentro prácticamente, una fractura total. El gobierno italiano obviamente se da cuenta del problemón que tiene. Sí,
y trata de arreglarlo por su cuenta un año después, en 1871. Con la llamada Ley de Garantías. Exacto. Intentaban calmar un poco las aguas, sobre todo de cara a las potencias católicas de Europa, que veían todo esto con mucha preocupación. A ver, ¿y qué ofrecía esa ley? Porque sobre el papel, pues, no suena tan mal. No, para nada. Le daban al Papa los honores de un soberano, le dejaban usar... Ojo, usar, no ser el dueño de los palacios del Vaticano y Letrán. Ahí está el detalle. Y le ofrecían una suma anual de dinero muy considerable. Más de 3 millones de liras. Entonces, ¿por qué el rechazo tan rotundo? Parecería que el gobierno estaba siendo, si no generoso, al menos razonable. Precisamente ese es el punto. Para Pío IX, aceptar esa ley era caer en una trampa mortal. ¿Por qué? Porque era una ley del Parlamento italiano. Si la aceptaba, estaba reconociendo la autoridad de ese Parlamento sobre él. Ah, claro. Lo convertía, en los hechos, en un ciudadano italiano con privilegios, una especie de capellán del Reino de Italia. Entiendo. El problema nunca fue el dinero ni los palacios. Nunca. El problema era la soberanía. La independencia no puede ser un regalo que te da otro poder. O la tienes por derecho propio o no la tienes. Y este punto muerto es el corazón de la cuestión romana. Ahí está. La incapacidad de conciliar la soberanía del nuevo Estado con la exigencia de soberanía del Papa. Entonces tenemos este bloqueo que dura casi 60 años. 5 papas se suceden en este encierro voluntario. La situación parece insoluble. Completamente. ¿Qué podría romper ese punto muerto? Y aquí es donde la historia da un giro de guión, pero espectacular. En la década de los 20 entra en escena Benito Mussolini y su régimen fascista. Ahí cambia todo. Esto plantea la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué un movimiento totalitario, secular y en sus inicios anticlerical logra resolver un acertijo que los gobiernos liberales anteriores ni se atrevieron a tocar? Por una razón que es el epítome del pragmatismo político. A ver. Mussolini necesitaba consolidar su poder y sobre todo ganar legitimidad. Claro. Y en un país tan católico como Italia, tener a la Iglesia como una fuerza de oposición silenciosa pero constante era un problema enorme. Era una piedra en el zapato. Resolver la cuestión romana sería un golpe maestro. Le permitiría presentarse como el pacificador de Italia, el hombre que logró lo que nadie más pudo. O sea que no tenía que ver con la fe, sino con puro cálculo de poder. Puro cálculo. Ganarse el favor de millones de católicos en Italia y en el extranjero era una jugada geopolítica de primer nivel. Vio la neutralización de la Iglesia no como una misión espiritual, sino como la eliminación de un rival político. Justo a eso iba. Una de las fuentes que realizamos lo dice clarísimo. El régimen fascista percibió que una Iglesia católica italiana era una formidable aliada para su política exterior. No era devoción, era estrategia. Exacto. Y así, en 1926, comienzan las negociaciones, en el más absoluto secreto, por supuesto. ¿Quiénes negociaban? Por parte del Papa Pío XI, su secretario de Estado, el cardenal Pietro Gasparri. Y por el lado de Mussolini, un equipo de sus juristas de confianza. Fue un proceso larguísimo. ¿Cuánto tiempo? Casi 3 años de reuniones clandestinas, de borradores que iban y venían, discusiones muy complejas sobre cada palabra. Y todo esto nos lleva al 11 de febrero de 1929, al Palacio de Letrán. Ese día se firman los famosos Pactos de Letrán. Y esto es clave entenderlo, no es un solo tratado. No, es un paquete de 3 acuerdos. Y cada uno atacaba el problema desde un ángulo distinto. Vamos a desgranarlos, porque son la arquitectura de la solución. El primero, y el más famoso, es el tratado político. Este es el que crea lo que conocemos hoy, ¿no? Este mismo. El Reino de Italia reconoce a la Santa Sede como un sujeto soberano de derecho internacional. Y para que esa soberanía no sea solo una declaración en un papel, sino algo absoluto y visible. Crea el Estado de la Ciudad del Vaticano. Exacto. Un territorio diminuto, el más pequeño del mundo. Pero su función no es ser un país como tal, sino ser la base territorial que garantiza la independencia del Papa. Ok, ese es el primero. Luego está la parte económica, que siempre es importante. La convención financiera. Básicamente es el cierre de cuentas. Una indemnización. Sí, el Estado italiano le paga a la Santa Sede por la pérdida de los estados pontificios y todas sus propiedades en 1870. Y se saben las cifras. Sí, son muy concretas.
750 millones de liras de la época en efectivo y 1.000 millones de liras en bonos del Estado. Con eso se cerraba cualquier reclamación del pasado. Y nos falta el tercero, que con el tiempo resultó ser el más polémico. El concordato. Este ya no tiene que ver con el territorio, sino con la vida de la gente en Italia. ¿Qué regulaba exactamente? Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Y fue una victoria enorme para la Iglesia, ¿eh? ¿En qué sentido? Bueno, el catolicismo se reconoció como la única religión del Estado. El matrimonio por la Iglesia pasaba a tener efectos civiles automáticamente. O sea, te casabas en la iglesia y ya estabas casado para el Estado. Eso es. Y, quizá lo más importante, se imponía la enseñanza de la religión católica de forma obligatoria en todas las escuelas públicas. ¡Wow! O sea, la iglesia no solo consiguió su propio mini-estado, sino que además obtuvo una posición de privilegio gigantesca dentro de la sociedad italiana. Un poder de influencia inmenso. Y aquí hay un punto que las fuentes recalcan y que es crucial para no confundirse. ¿Cuál? La diferencia entre la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano. No son lo mismo. No, y es una distinción fundamental. A ver, expliquémosla bien. La Santa Sede es el gobierno central de la Iglesia Católica. Es la entidad con personalidad jurídica internacional, la que firma tratados, la que tiene embajadores, los nuncios. Es el cerebro de la iglesia, digamos. Existe desde hace casi 2000 años. Exacto. El Estado de la Ciudad del Vaticano, en cambio, es la herramienta. Es el soporte territorial que se creó en 1929 para que la Santa Sede pudiera operar con total independencia. El Vaticano es el instrumento. La Santa Sede es la institución que lo usa. Perfectamente dicho. Y el acuerdo también incluyó detalles fascinantes, como la extraterritorialidad para edificios clave fuera de los muros del Vaticano. Como las grandes basílicas de Roma o el Palacio de Castel Gandolfo. Sí, son como pequeñas embajadas de la Santa Sede en pleno suelo italiano. Entonces se firman los pactos, Mussolini se anota una victoria política monumental, el Papa por fin sale de su encierro y vivieron felices para siempre. Ni de lejos. Me imagino que la relación entre una institución milenaria y un régimen totalitario no fue precisamente una luna de miel. La tinta de los pactos apenas se había secado cuando estalló la primera gran crisis. ¿Tan pronto? Apenas 2 años después, en 1931, el mismo Papa que firmó el acuerdo, Pío XI, publica una encíclica durísima contra el fascismo. El título ya lo dice todo, ¿no? Non abbiamo bisogno. No tenemos necesidad. Una declaración de intenciones en toda regla. ¿Y qué la provocó? ¿Qué hizo Mussolini para enfurecer tanto al Papa? El detonante fue el intento del régimen de disolver las organizaciones juveniles de la Acción Católica. Ah, el control de la juventud. Mussolini quería el monopolio total sobre la formación y el adoctrinamiento de los jóvenes. Para el fascismo, el individuo pertenecía al Estado desde la cuna hasta la tumba. Y la Iglesia, con sus propias organizaciones, representaba una competencia intolerable. Claro, y la reacción de Pío XI fue fulminante. En la encíclica acusa al régimen fascista de promover una verdadera estatolatría pagana. Una adoración idólatra del Estado. Sí, y lo acusa de educar a la juventud en el odio y las violencias. Son palabras de una dureza increíble. Sobre todo viniendo del hombre que acababa de pactar con ese mismo régimen. Este episodio es fundamental, porque desmonta esa idea de que la Iglesia se entregó al fascismo. Fue un acuerdo político para resolver un problema territorial, la cuestión romana, pero las diferencias de fondo eran irreconciliables. El choque de visiones era total. Fue un matrimonio de conveniencia y, como muchos de ellos, lleno de tensiones. Exacto, y esa relación ha seguido evolucionando. Décadas más tarde, ya en una Italia democrática, el concordato fue revisado. En 1984, si no me equivoco. Sí, el gobierno italiano y la Santa Sede firmaron un nuevo acuerdo que modernizaba esas relaciones. El cambio más importante fue eliminar la cláusula que establecía el catolicismo como la religión oficial del Estado. Adaptándose a una sociedad moderna, secular y plural, el recorrido completo es realmente extraordinario. Pasamos de un papa rey que gobernaba un territorio que cruzaba Italia de costa a costa, A un prisionero autoimpuesto en su propio palacio. hasta llegar a ser el jefe del Estado soberano más pequeño del planeta. Es una solución que una de las fuentes que analizamos describe de forma brillante como una ficción extremadamente útil. Es una gran definición.
creada en una de las negociaciones políticas más inverosímiles del siglo XX. Sin duda, la creación del Vaticano resolvió la cuestión romana. Le dio al Papa la independencia territorial que consideraba indispensable. Pero esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que sigue muy vigente. A ver, El Tratado de 1929 establece que, por tener este pequeño territorio, la Santa Sede permanecerá ajena a las competiciones temporales entre los demás estados. o sea, se declara neutral. Exacto. A menos que las partes en conflicto apelen a su misión de paz. Entonces, en un escenario global donde el poder se mide en ejércitos, en economía, en tecnología, ¿cómo ejerce su poder moral y espiritual una entidad soberana que renuncia a todo eso? Su única herramienta es la influencia, la persuasión. Justo. Y la pregunta es, ¿ese modelo, que nació de un conflicto del siglo XIX, es hoy más relevante o es más desafiante que nunca? El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.